Muy bien, comenzamos entonces nuestro tercer panel de este primer bloque de la mañana. Vamos a hablar sobre los centros de distribución, CEDIs, y la nueva normalidad. Este panel está auspiciado por la revista Inbound Logistics Latam. Para poder competir en esta nueva realidad, los CEDIs deberán ser totalmente eficientes, adaptar sus diseños, ser flexibles en inventarios e innovar con nuevas tecnologías dirigidas al e-commerce. Nuestros expertos analizarán si se ha presentado una desaceleración o aumento de bienes para uso logístico y cuáles son las oportunidades para la inmobiliaria en este sector. Nos acompañan Demóstenes Pérez, director comercial de IPL Group Panamá, Osvaldo Marchena, Realtors Director de Grupo TOF Panamá, Rafael Gutiérrez, director de proyectos y consultoría de IAMSA México, y su moderador, el señor Carlos Caicedo, director comercial de Inbound Logistics Latam México. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Les comento que él tiene maestría en comunicación con énfasis en comunicación corporativa por la Universidad Iberoamericana de México. Hizo sus estudios de periodismo en Cali, Colombia. Es el director de la plataforma de espacios para promoción de empresas en logística Inbound Logistics Latam, la cual consta de revista impresa, digital, sitio web, campañas digitales, eventos, supply chain leader. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias la invitación que ustedes nos hicieron para, digamos, a vincularnos acá con el evento. Agradecerle a todos también la audiencia que ahorita nos está siguiendo en esta transmisión, en este evento tan interesante como es Logistic Day. Y quisiera entrar un poco a presentar mis speakers, la gente que va a hacer, digamos, estar en este panel tan interesante. Empiezo con Osvaldo. Fíjense, Osvaldo Marchena, él es asesor de inversiones inmobiliarias en diferentes, digamos, desarrollos inmobiliarios en varios giros, en el giro comercial, industrial, residencial, fondos de inversión, desarrollo estratégicas. Además, Osvaldo también fue expresidente de la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces de Panamá. Es, digamos, representante hoy de Anterismo Empresarial y Logístico. Se graduó en una licenciatura en Corredor de Bienes Raíces en Wesleyan College en California, Estados Unidos. Y bueno, Osvaldo tiene una experiencia inmensa, nos ha acompañado y hace conferencias en varios, digamos, eventos a nivel internacional, convenciones, presentaciones, ferias, exposiciones, no solamente en Panamá, sino en otros países. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Demóstenes Pérez, bueno, tiene 20 años de experiencia en la industria logística. Se ha destacado como un especialista en el diseño y en la implementación de estrategias que han sido muy exitosas, sobre todo a nivel regional y que tienen que ver con la distribución. Y esas empresas, digamos, globales que se ubican tanto en Centroamérica y el Caribe, pues básicamente la empresa de la cual se desempeña como director comercial, pues les ha facilitado, digamos, todo ese trabajo en la operación logística. Hoy, digamos que, bueno, también Demóstenes es presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento. En el 2017 fue presidente de la Junta Directiva del Consejo Empresarial Logístico de Panamá. Y hoy también es miembro desde el 2010 del Warehousing Educational Research Council y es miembro de la Cámara Internacional de Comercio. Y obviamente está participando, fíjense, en el Gabinete Logístico de Panamá desde el 2016 al 2019. Gracias, Demóstenes, por acompañarnos. Rafael Gutiérrez, fíjense, él es ingeniero industrial, ha desempeñado varios cargos ejecutivos en empresas del sector automotriz, en electrónica, es directivo obviamente directivo para empresas
que ofrece servicios logísticos en firmas, es una firma mundial de consultoría. Él ha ofrecido diplomados en universidades, es asesor en cadena de suministro, ha sido conferencista en 10 diferentes países de Centroamérica y Sudamérica, administra proyectos de cadena de suministro a más de 10 empresas, de esas 10 empresas de las que pertenecen a las 500 más importantes según Fortune. Y bueno, él tiene una certificación por la American Production and Industrial Society de APIX y es instructor calificado por Material Handling and Management Societies Latinoamérica. Gracias igual, Rafa, por acompañarnos. Bueno, yo quisiera empezar de una vez con una pregunta que voy contigo inicialmente. Nos parece que gran parte de estos retos que genera el COVID-19 pues tienen que ver también con esas políticas en el manejo de inventarios, ¿no? Cómo las empresas están llevando esto a partir o con esta crisis sanitaria. ¿Tú qué cambios has observado en esa política de manejo de inventarios? Que nos pudieras contar, digamos. Sí, perdón. Bueno, mira, sí hemos visto cambios importantes en las políticas de inventarios. Antes de COVID, todas las empresas utilizaban la estrategia de justo a tiempo, ¿no? Todos querían llegar a ese anhelado justo a tiempo para poder reducir inventarios, reducir costos financieros. Y ahora estamos cambiando a una nueva política que se llama por si acaso, ¿no? Ya no just in time, sino just in case, como dicen algunos, ¿no? Entonces, cuando los inventarios se manejaban, por ejemplo, a un mes o a 2 meses de inventario en los centros de distribución regionales, ahora estás escuchando de 4 a 6 meses de inventario se está planeando, lo que ha causado un impacto en los volúmenes de almacenamiento de producto, de los espacios requeridos, y es una operación, digamos que no esta vez el negocio más rentable para los operadores logísticos, porque básicamente el negocio es rotar el producto. Sin embargo, es lo que nos está exigiendo el mercado, sobre todo cuando tienes alta dependencia de los centros de fabricación que están en el oriente. Entonces, tener el inventario un poco más concentrado para reducir la oportunidad de riesgo es lo que estamos viendo como nuevas políticas de las grandes empresas, inclusive de las empresas no tan grandes, que quieren asegurar tener mejor acceso al producto para poder responder a su cliente. Claro. Siguiendo un poco en este orden de ideas, fíjate, hay un tema bien importante y es que tiene que ver justamente con la situación en ese movimiento, esto que nos habla Demóstenes, del movimiento de alquiler o compra de esas bodegas, digamos, en Panamá, como ese Hub de las Américas. ¿Tú cómo ves esto justo durante este tiempo? ¿Cómo ha sido esa reacción, a pesar de la pandemia, de la situación del movimiento de alquiler y compra de bodegas, sobre todo en Panamá, que obviamente que es un hub de las Américas? Sí, lo que hemos visto incrementarse más bien es la solicitud de estos espacios, tal vez no compra, pero sí alquiler o utilización de servicios logísticos para tener estos inventarios, como te decía, pues en un sitio seguro que está más cercano. Hemos visto también durante esta pandemia un incremento en las solicitudes de servicios de valor agregado o de ensamblaje liviano, de logística de empresa, unos temas que hasta ahora se va bajando de alguna forma, pero se ha incrementado la solicitud justo para poder tener estos inventos localizados en la región, con la capacidad de reaccionar rápidamente a una orden de venta, a un mercado específico, todo que las
empresas necesitan en los destinos o en los puntos de venta tener el inventario posible por cuestiones de costo y el flujo de efectivo y los proveedores tenerlo más cerca. Es decir, la competitividad de ese proveedor cliente final se está traspasando todos los niveles de la cadena, porque tal vez el comprar el cliente final no te compra el volumen, compraba antes, te compra un poquito. Si el retailer o mayorista debe tener, ¿no? Y estamos viendo la cadena, sin embargo, ya en lo regional, porque no puedes esperar 40 o 30 y pico de días que demora la carga desde China. Así que sí se ha visto entonces ese incremento. Conversábamos con Osvaldo, colega aquí del panel, en una zona económica especial de Panamá, se ha reducido la oferta en un tiempo bastante corto, la oferta de espacio, y eso es positivo obviamente para los dueños de espacios y pone más retos a los que estamos en el negocio de almacenamiento y distribución. Ok. Osvaldo, preguntarte a ti también sobre ese aspecto, sobre todo tú que estás manejando esta parte como broker. Y esta parte, ¿no? Sobre todo esta demanda de bodegas y todo este tema industrial, supongo que están llegando o sigue habiendo mucho interés, por ejemplo, de algunos players grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé si Amazon, Alibaba, Mercado Libre y otros, digamos, retailers que están interesados en Panamá como hub de las Américas. ¿Cómo ves esto? ¿Esto sigue moviéndose a pesar del tema de la pandemia? Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos los que están conectados alrededor del mundo en este interesante foro Logistic Day. Fíjate que como hub de las Américas, Panamá tiene una economía bastante diversificada y sobre todo que hay sectores que complementan, digamos, el desequilibrio que a nivel mundial esta pandemia pues está causando un efecto sin precedentes. Pero por efecto de la misma pandemia han habido sectores, pues como muy bien lo ha mencionado Demóstenes, de que han experimentado un aumento inusual de volumen, sobre todo lo que tiene que ver con el tema médico, equipamientos y demás. Pero también ha habido, digamos, un cuello de botella en el proceso de las salidas de las mercancías de los puertos, sobre todo para lo que es el mercado de consumo local, que en su gran mayoría los puertos dejan alrededor de un 10%. Entonces, en ese sentido, tenemos zonas que brindan suficiente espacio, sobre todo lo que es la zona que está alrededor de nuestro aeropuerto internacional, con una capacidad instalada, pero con una baja demanda. Y sin embargo, digamos, zonas que están alrededor del puerto del Pacífico, como lo que es la zona económica especial Panamá-Pacífico, es un área que justamente le comentaba a Demóstenes que hoy en día solamente tienen una disponibilidad muy limitada de 6.700 metros cuadrados y están ellos justamente por sacar al mercado una nave de 15.000 metros, y esto ha sido producto, digamos, de la demanda que específicamente esa zona ha tenido. Digamos, donde sí hemos visto una rentalización, Carlos, ha sido, digamos, para lo que es el mercado local. Pero igual, nosotros que vemos específicamente el tema de la oferta y de la demanda, recientemente Panamá aprobó una ley para incentivar manufacturas que se establezcan en Panamá. Este tipo de
clientes van a necesitar un espacio que pueden estar alrededor de 1000 metros en adelante, dependiendo, digamos, el enfoque o el tipo de productos que van a ensamblar y procesar en Panamá. En realidad, para esa ley, nosotros estamos viendo cuál es la capacidad que tenemos como país, a fin de que este proceso se vaya a atender de manera eficiente y no cause un impacto en los precios, que son muy sensitivos para lo que es la cadena logística. Así que la pandemia que nos ha traído un aumento producto de todo el tema médico, porque en Panamá opera el hub humanitario, y esto ha hecho de que muchas de estas mercancías, que si bien es cierto pasa por Panamá, crea una carga inusual en lo que es el movimiento en los mismos puertos, porque se encuentran con la carga local que no ha podido desplazarse a los centros de sailing. Así que es un poco, digamos, el panorama, el escenario que tenemos en Panamá en términos, digamos, de bodegas, de naves industriales, Carlos. Ok, pues muy bien. Rafael, voy contigo porque digamos que México también tiene una situación muy concreta en el sentido del impacto que está teniendo igual el COVID con respecto a la administración de los propios almacenes o incluso pensando en la toma de inventario, si se está afectando o no. ¿Tú qué nos puedes comentar? Porque hay un punto bien importante, sobre todo, digamos, en algunos verticales que impacta directamente, como puede ser el de alimentos o el de farma. Y nosotros sabemos que, bueno, tú has estado trabajando bastante en eso. ¿Cómo lo ves, Rafa? Así es, buenas tardes a todos. Bien, es muy importante lo que comentas, Carlos, porque en efecto, farma y de alguna manera alimentos ya están preparados para esta nueva, vamos a decir, forma de trabajo, porque ellos ya tienen una antecámara donde llevan a cabo una sanitización muy importante de su personal previo al ingreso del almacén. Sin embargo, el resto de los manejos de los productos, como puede ser secos en la industria, o por ejemplo en almacenes de metalmecánicos o almacenes que manejan frutas y verduras donde no necesariamente es temperatura controlada, o secos o granos, estos almacenes no contienen hoy en día una antecámara de tal manera que sea un flujo continuo. ¿Qué va a ocurrir para el futuro? En el futuro tenemos que prever para el diseño de nuestros almacenes una antecámara que nos permita el ingreso a los almacenes de tal manera que podamos llevar a cabo ese lavado de manos previo, porque eso va a continuar y lo llevamos durante un tiempo importante. Específicamente ahora de la toma de inventarios, vamos a tener que considerar tecnologías que nos permitan efectuarlo muy eficientemente. Hoy en día tenemos la fortuna que ya contamos con estas tecnologías basados en los conceptos de Internet de las Cosas, el IoT famoso, el Internet of Things, el Internet de las Cosas utilizando tags, sobre todo para nuestros pallets o para nuestros empaques muy importantes, le podamos agregar estos tags y no necesitemos llevar a cabo nuestros inventarios físicos donde vayamos a tocar nuestros productos nuevamente. Aun cuando así llevemos a cabo una sanitización importante el ingreso del almacén, debemos evitar ahora más importantemente el tocar los productos durante nuestro manejo dentro del almacén, y si se puede evitar en el conteo físico, mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Aplicando este tipo de tecnologías, de tal manera que los tags nos van a permitir llevar a cabo un inventario real al momento a través de la tecnología, por ejemplo, Bluetooth, ¿no? Así es. Ok, buenísimo. Demos de regreso contigo porque si bien ya empezamos a hablar y sobre todo estos retos en cuanto a la digitalización, digamos que hay un reto grande y es en el sentido de, se habla mucho de esta digitalización de la cadena de suministro, pero ¿por dónde empezar? Esa es como la pregunta. Y sobre todo para un 3PL, ¿no? o cuál sería, mejor también incluso como parte de la pregunta, el aporte del operador de ese almacén en cuanto se digitalice. ¿Tú cómo ves esa parte?
Sí, este es un tema muy interesante porque hablamos mucho de digitalización y de una vez lo llevamos o lo enfocamos hacia sistemas tecnológicos, pero la Sí, digitalización realmente comienza con los procesos en el almacén, con los procesos operativos, con los procesos de transporte, procesos que tienen que estar, número uno, perfectamente ejecutados, controlados, auditados y llevados entonces a un sistema que pueda registrar la ejecución de estos procesos y que a la vez pueda compartir la información de los procesos que se ejecutaron, compartirlo con los sistemas de nuestro cliente, con los sistemas de nuestro proveedor. Es decir, la digitalización comienza por la capacidad de poder justamente digitalizar esos procesos que son claves en la ejecución de la operación diaria y eso solamente comienza por, termina en el sistema o termina en el uso de estas tecnologías, pero inicia en la parte física. Inician con la debida entrenamiento, capacitación y seguimiento del personal de los almacenes logísticos. Insisto, con la captura de esta información que es clave para poder recibir y obviamente toda esa información que se captura tiene que estar manejada a través de bases de datos o códigos que son estándares, ¿verdad? Que nos permitan entonces hacer esa transferencia de información y que otra parte de la cadena la pueda utilizar. Entonces, es muy importante que antes de tal vez embarcarnos en grandes viajes tecnológicos, miremos primero cómo se llevan los controles, tanto de los socios de negocio como nuestros controles y cómo cada uno de nosotros podemos ir interactuando o cómo cada uno puede ir compartiendo la información para interoperar entre nosotros y de esa manera entonces ir llevando estos procesos de manera más eficiente porque uno de los aspectos más claves o de la digitalización es justamente poder dar trazabilidad a los procesos y a la carga. Hoy, con los retos que nos trajo COVID-19, cada vez se va a hacer más, se hace más importante poder dar trazabilidad a la carga, trazabilidad que ya no es tal vez tanto como un embarque, sino al producto, ¿no? Yo quisiera traer a colación la noticia que vimos ayer y amaneció hoy en todos nuestros medios de lo ocurrido en Nueva Zelanda, ¿verdad? Con una carga posiblemente congelada, llevó el virus a un país que tenía 100 días o un poquito más sin contagios. ¿Ves? Entonces, todavía nos falta mucho por aprender en temas de saber realmente por dónde pasó un producto, quién lo tocó, cómo se procesó. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que la base es iniciar por los procesos operativos. perfecto. Osvaldo, esto también digamos que nos lleva como reto, digamos, al propio diseño de la bodega como tal, ¿no? Porque supongo que estamos hablando ya de bodegas de última generación, con algunos clientes, digamos, locales en Panamá, pero también entendiendo el tema del hub y ir creando parques logísticos. Y aparte ustedes tienen, digo, los parques logísticos, finalmente los 3PL son los grandes usuarios. ¿Tú qué nos puedes contar ahí? Y también como parte de la pregunta que te haría para adelantar un poco, hablar también de estas ventajas que seguramente se van a empezar a dar con el nearshoring. ¿Tú cómo ves esto? Sí, mira, Carlos, precisamente, y quiero referirme a que, digamos, el destino como nación que tenemos de ser un hub de home multipropósito, de conectar muchísimas cosas, en cierta manera incide sobre la oferta, incide en lo que los clientes comienzan a demandar, y no solamente los clientes internacionales, especialmente los 3PLs, sino que también los clientes locales. Hoy en día ellos, por las facilidades que el concepto arquitectónico presenta,
los parques logísticos pues tienden a ver en esa dirección y establecer allí, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de operación, tanto para retailing como para manufactura. El tema del nearshoring y digamos, unido con la reciente ley que nuestro gobierno acaba de aprobar, que es para incentivar el establecimiento de manufactura liviana en general. En nuestros estudios hemos identificado alrededor de 2.000 empresas americanas que actualmente operan en China y ya tienen que tomar la decisión de moverse a áreas, a ubicaciones geográficas que le permitan a ellos manejar, y como decía, pues Demóstenes, ya no just in time, sino que con la filosofía de just in case. Definitivamente Panamá cumple con muchísimos atributos que seamos uno de los países, México también, pues definitivamente es atractivo para atraer estas empresas con la modalidad de nearshoring y vemos allí un gran potencial. Por eso pues que al principio hablaba de que nosotros como grupo que vemos el tema de la oferta, estamos constantemente viendo los indicadores, no solamente en materia local, sino a nivel internacional, un poco como para poder estar sincronizando la oferta con la demanda. Nosotros inclusive contamos con zonas francas y esto ha ayudado en gran manera a darle las posibilidades y el escenario que estos grupos económicos necesitan para operar. Y allí contamos con posibilidades tanto de galeras para alquiler como también terrenos que pueden en un momento dado adquirir. Fíjate que hay marcas internacionales y de hecho hay un grupo europeo que hace solamente un par yo diría que menos de un año, adquirieron un globo de terreno de 5 hectáreas para construir todas sus facilidades para el manejo de su operación para América Latina. Ellos, el terreno lo adquirieron en un parque logístico Panamá, que está muy cerca de nuestro aeropuerto internacional. Y en ese sentido, vemos de que lo que se quiere ofrecer en materia de infraestructura y de producto va alineado con lo que en sí el mercado, los clientes, pues exigen. Entonces, en ese sentido, Panamá ha tenido, digamos, la visión clara de poderle ofrecer este tipo de infraestructura para estos grupos económicos. Los 3PLs más importantes del mundo tienen presencia en Panamá y todos pues apalancados con la capacidad y la infraestructura que como país nosotros ofrecemos. Y nosotros digamos que vemos todo el tema del cliente en sus necesidades, hacemos todo lo que es un assessment para ver dentro de la oferta que tiene el país donde ellos se pueden ubicar de manera eficiente a fin de que ellos puedan llevar adelante sus operaciones de la mejor manera. Yo creo que nosotros como país, el sector privado sobre todo, está claro, pero hay espacios también para grupos internacionales y eso nosotros pues lo estamos viendo. Grupos que específicamente ven el tema de masterplan logístico, de que quieren hacer acercamientos con nuestro país para ver opciones y rápidamente poder contar con una oferta para toda esta demanda que no es que va a venir. De hecho, las grandes consultoras inmobiliarias a nivel internacional, ellos ya tienen un consenso de que estas empresas que van a trasladar sus operaciones y van a buscar lugares específicos en América Latina, o sea, ya tienen que contar con el área donde se van a ubicar y establecer, digamos, una capacidad productiva. Carlos, tú sabes que toma tiempo en todo el tema de trámites,
pero también todo lo que es el tema de poder adecuar infraestructuras para este tipo de clientes. Así que en medio de la pandemia vemos, digamos, esas posibilidades, y el sector privado en Panamá y nosotros como agentes activos estamos en constante comunicación con el mercado a fin de que estén pendientes de lo que está de venir en términos, digamos, por el lado de la demanda y sobre todo lo que los clientes internacionales y obviamente los locales comienzan a demandar, Carlos. Ok, perfecto. Rafa, regreso contigo porque nos parece que también a nivel de México y en otros países, sobre todo de la región y seguro en el mundo, esta pandemia también, digamos que aceleró los crecimientos del comercio electrónico. Y entonces hay un incremento sustancial y obviamente hay varios jugadores ahí que están jugando un papel importante. Creo que sus crecimientos como Mercado Libre, Amazon y otros locales, pues pensando en México, han sido unos crecimientos importantísimos. Esto sin duda ha acelerado el tema del comercio electrónico, pero también seguramente se ha afectado de una manera, digamos, llamémosle positiva, todo el tema de distribución y de transporte. ¿Tú cómo lo ves? Es correcto, Carlos. Definitivamente existen ya players o jugadores dentro del mercado, como bien lo mencionas, como puede ser Amazon, Mercado Libre, Alibaba. Todos ellos, pues precisamente están basados en comercio electrónico. Sin embargo, una gran cantidad importante de empresas que surten al retail, pero que también tienen un mercado electrónico muy interesante. Su porcentaje de quiebre de ventas ha incrementado importantemente hacia el comercio electrónico. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, empresas que a lo mejor surtían, obviamente, en el caso de México, por ejemplo, empresas que surten a Walmart, Soriana, Chedraui, sí. Y estas empresas tenían el 80-90% de sus ventas directo a estas retail. Hoy en día, a lo mejor, y el 10% en e-commerce, ya incrementó hasta el 15, 20 o 30%. ¿Por qué? Debido a toda esta situación del COVID. Hoy en día, el gran porcentaje del mercado está adquiriendo vía remota, es decir, vía e-commerce, todos sus productos. ¿Qué implica esto? Que al cambiar el quiebre, porque cuando tú vendes a una persona en particular, él te pide una persona diferente cantidad de productos segmentados de diferente manera. Los procesos para el e-commerce son muy diferentes cuando tú surtes en consolidado hacia un centro de distribución de Walmart, por ejemplo. Esto implica que entonces los procesos, sobre todo el de picking dentro del almacén, cambian sustancialmente, porque ahora vamos a incrementar, como bien mencionaba Demóstenes, primero tenemos que analizar importantemente nuestros procesos para ver, antes de aplicar cualquier tipo de tecnología, qué es lo que tenemos que hacer para simplificarlos. Y una vez identificado cómo los vamos a simplificar, entonces sí llevamos a cabo la aplicación de la tecnología para apoyarnos en ella y que estos controles no se pierdan a lo largo de estos procesos. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, aplicar tecnologías de Pick to Voice, Pick to Light, diferentes tecnologías, o como lo comentaba hace un momento, en el proceso de seguimiento del inventario, el Internet de las Cosas, el IoT. Todo esto, de alguna manera, alineado a los procesos dentro del almacén, nos van a permitir simplificar y el responder más ágilmente al e-commerce, porque esa es la gran pregunta, es cómo vamos a responder a cada uno de nuestros clientes que nos piden o nos solicitan diferentes productos en específico hacia una dirección en particular, que esa es la gran handicap o el gran problema cuando tenemos del e-commerce, ¿no? Y entonces obviamente tenemos que cambiar y modificar y automatizar dentro de la cabida de nuestras posibilidades estos procesos para responder al mercado. Una vez que esto ha sido logrado dentro del almacén, obviamente si estamos utilizando tecnología ya para identificar estos productos a través de tags, estos mismos tags, hoy en día existen tags que nos van a permitir no nada más dar seguimiento, como ya existe seguimiento a la caja del tráiler en el transcurso del envío, sino también al seguimiento específico de cada uno de estos productos. Y sobre todo en productos que estamos hablando de la cadena de frío. Es decir, podemos hoy en día poner tags
donde un PAL en específico podemos saber cuál es la temperatura de ese producto. Y como sabemos, existen hoy en día también transportes de la cadena de frío multitemperaturas, donde al fondo, bueno, al inicio, cercana a la caja de trailers, tenemos precisamente los congelados, posteriormente los refrigerados y secos, ¿no? Entonces, de esa manera, cada uno de estos productos podemos dar seguimiento, cuál es su temperatura y medir en concreto que esta cadena de frío no se rompa, y además de que estamos dando un seguimiento donde físicamente y en qué momento se está entregando cada uno de estos productos al punto de venta, al punto de uso de nuestros clientes. Es decir, todas estas tecnologías nos van a permitir dar un mejor seguimiento desde el almacén hasta el punto de entrega, y como ya lo comenté, obviamente simplificar los procesos de e-commerce a través de tecnologías de Pick to Voice, Pick to Live, por ejemplo. Así es. Ok. Oye, a mí me gustaría ir con una pregunta que le quiero hacer a los tres para ir cerrando un poco, digamos que el panel. Y esa pregunta es en cuanto a los retos. Digamos que hoy el almacén como tal o el centro de distribución, el parque, tiene un reto inmenso. Y justamente ustedes han estado hablando un poco de esto, pero digamos que puntual en cuanto, digamos, retos de ahora que tuvieron que, digamos, potenciarse, ¿no? Dado como se dio el tema de la pandemia. ¿Ustedes qué retos visualizan o ven puntuales o que se podrían dar a futuro? Incluso podría empezar contigo, Demóstenes, si nos le aclaras a la audiencia con esta respuesta, retos que ya ahorita están sucediendo y lo que vendría como a un futuro cercano. Muy bien. Sí, retos, yo creo que es la palabra de moda, ¿no? Para nosotros, puesto Sí. que la situación, la crisis nos ha traído cambios inesperados en todo lo que, como hablábamos antes, en los inventarios, en los controles, en las mismas seguridad de nuestra gente, la nuestra, que estamos yendo a los almacenes logísticos, ¿verdad? Obviamente, estas nuevas medidas tienen implicaciones de costo, tienen implicaciones en la tranquilidad de las personas. Pues para nadie es secreto que en nuestro negocio siempre estamos trabajando bajo presión, bajo rush, ¿no? Digamos, a los fines de mes o estamos en épocas específicas del año, en lo que dependiendo del producto que se maneja, hay picos, ¿no? Y valles de producción. Entonces, si a eso le sumas el estrés generado por el miedo a contagiarse, que es algo que tenemos que eliminar de alguna forma, implementando medidas de tranquilidad, porque al final son medidas de tranquilidad para nosotros, para nuestro cliente, obviamente, de que su producto está yendo, por decirlo de alguna manera, inocuo, ¿no? Entonces, todos estos retos tienen impactos en costos, en inversiones, en la rentabilidad del negocio, y con un mercado comprimido que lo tenemos a nivel global, pues obviamente el costo va a ser un factor cada vez más relevante. Por ende, manejar eficiencias, manejar estos controles, seguridad, física y, como digo, y mental de nuestra gente, las condiciones de salud y demás, son retos enormes que tenemos que superar. Por lo otro, como mencionábamos antes, es el sube y baja de los inventarios. La mayoría de las empresas no tienen elementos que les permiten hacer análisis realmente profundos de lo que son sus demandas. No hay conectividad tal vez con los puntos de venta, conectividad real que nos permita realmente tomar decisiones con datos fuertes. Entonces, pues todos estos son elementos que hacen que nuestro cliente tome decisiones no necesariamente con bases sólidas, sino que están probando, están mirando a ver qué pasa, y esos son retos que nos trae, pues no hay una constancia, ¿no? Ya los forecasts son cosas del pasado, ¿no? Eso ya no existe. Hoy la realidad es que todos los días amanecemos con algo nuevo, una política nueva, un plan nuevo, así que hay que ser muy ágiles,
hay que ser muy, muy resilientes, que está de moda la palabra, ¿no? Pero es cierto. No podemos decir que no, porque puede ser la diferencia entre un cliente logre llegar o penetrar un mercado o no. Así que yo creo que el reto más grande que es tener esa flexibilidad para poder atender estas demandas y estos cambios inesperados y capacidad de respuesta. Perfecto. Rafael, ¿tú cómo ves los retos a los que se están enfrentando ahorita ya en este momento? Claro, yo retomaría una palabra muy importante que es precisamente el nombre del juego hoy en día se llama resiliencia, exactamente ese es el nombre del juego. ¿Qué es la resiliencia? Nuestra capacidad como empresa o de eslabón de la cadena de suministro de responder a los nuevos escenarios. La flexibilidad, como bien mencionaba Demóstenes, de responder al cambiante situación de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Sí es importante que tengamos en consideración ese tema, la resiliencia. Ahora lo que ha ocurrido muy importante en las empresas es que ya están buscando redundancia en sus fuentes de suministro. Es decir, si hoy en día yo traía cierto producto de China, pues ya no voy a estar, como ocurrió cuando al inicio de esta pandemia, porque fue China precisamente el inicio de esta pandemia, pues yo voy a ser redundante y voy a tener que buscar otra alternativa para que si vuelve a ocurrir, porque nadie nos libra o nos puede decir que esto no va a volver a ocurrir en un futuro. Si ya lo vivimos, tenemos que tener la capacidad de responder para cuando esto vuelva a ocurrir. Y por eso todo lo que hemos hablado en estos momentos es que tanto nuestros procesos operativos en el almacén, con nuestros procesos de surtido o de reposición de inventarios a nivel global, sean resilientes. Tenemos la capacidad de responder a situaciones abruptas, disruptivas, que están cambiando la forma de hacer nuestros procesos. Ese es el nombre del juego y tenemos que tener esa flexibilidad de tal manera que tenemos que prepararnos a nuestra altura, ya seamos una pyme, mediano o una empresa grande, de tal manera que preparemos nuestros procesos para poder ser resilientes. Ok, sí. Perfecto. Y Osvaldo, ¿tú cómo ves los retos? Esas palabras claves que siempre han salido ahorita, resiliencia, retos, etcétera, etcétera. Sí, mira, en materia de retos, para nosotros lo vemos como desafíos y como grupo y como parte del Consejo Empresarial Logístico, una de las tareas que nosotros, digamos, estamos constantemente realizando es ver cómo la cadena está operando en sí, eso es uno, pero también desde nuestra perspectiva, ver un poco cómo poder tener claro la oferta y sobre todo lo que estamos viendo es la oferta global puede tener un impacto en nuestro país. De hecho, nosotros como grupo Tribaldos hemos identificado todas las zonas en Panamá donde se pueden establecer más centros logísticos, tanto en la ciudad de Panamá, en el área del interior, en la frontera con Costa Rica y lo que es la zona atlántica, a fin de que nosotros podamos servirles tanto a los operadores y los máster desarrolladores con la oferta disponible. Entonces, como te decía hace un momento, de que estos grupos que actualmente tienen sus capacidades productivas en China ya tienen que moverse y de acuerdo a las grandes consultoras de bienes raíces, estos grupos ya tienen que tener ubicados, o sea, hoy tienen que tener ubicado el lugar donde ellos consideran de que van a operar. Entonces es un reto y un poco lo que decía Demóstenes, siempre en el rush y la presión y sobre todo con el tema de tramitología y de lo que es la oferta que estos grupos van a requerir, porque no estamos hablando, Carlos, de que pueden ubicarse en cualquier tipo de recinto o espacios. Las naves que estos grupos, digamos, requieren, tienen que ser de alta generación. Conversando con Rafael,
Hablábamos del tema de que hoy en día estos recintos van a tener que contar con áreas sanitarias de una manera muy puntual, porque ya esto es parte de la dinámica que se tiene que llevar todos los días. Entonces nosotros como grupo, el desafío está, Carlos, es poder interpretar la demanda que se viene. Pareciera que hay como que una calma en el horizonte, pero los grupos económicos en este momento están haciendo un searching, una investigación para ver exactamente en los países, en los lugares que hoy en día pues le ofrecen mayores ventajas y puedan, como se dice, estar en áreas donde se les pueda permitir a ellos un manejo efectivo. Y si me permites, imagínate, el canal de Panamá, como tal, como instrumento global, conecta rutas principales. Y uno de los temas que nosotros hemos venido viendo son la gran incidencia y de manera importante del impacto del comercio electrónico. Lo que se preveía que podíamos ver dentro de 20 años, 15 años, se ha dado nada más en 5 meses, 6 meses. Y eso trae una presión en el sentido de poder ser asertivo con la oferta que se tiene que presentarse a este tipo de jugadores. Y definitivamente, por las condiciones que tiene Panamá como un hub de hub, y aparte de lo que es el tema de infraestructura, también el tema de conectividad. Por aquí pasan los cables de fibra óptica más importantes del continente, y esto también es un elemento muy competitivo para estos grupos. Por lo tanto, jugadores como de la talla de Alibaba, de Amazon, eBay, son grupos con quien hemos tenido acercamientos desde el punto de vista gubernamental, pero también con acercamientos por iniciativas privadas. Y definitivamente ellos en este momento están en una presión para poder identificar estos lugares. Y nosotros como país, consciente de nuestro rol en el mundo globalizado, es poder decirle a estos grupos: contamos con las infraestructuras que ustedes requieren, en los tiempos que ustedes requieran, que es muy, muy importante en materia de operación, pero sobre todo la condición como país que también necesitan para que ellos puedan tener, digamos, la tranquilidad de que en el centro de las Américas, donde está ubicado pues Panamá, pues puedan llevar a cabo de manera eficiente todos sus procesos, Carlos. Es un poco lo que te puedo decir con los desafíos que nosotros estamos viendo desde la perspectiva inmobiliaria. Perfecto, pues miren, ya estamos cerrando este panel. La verdad es que muy enriquecedor llevarnos todos estos aprendizajes y estos, digamos, maneras o esta manera como ustedes están percibiendo el mercado. Retos importantes para el operador logístico, tanto para el broker como para quien desarrolla las mismas naves industriales, pues ahí están puestos. Agradecerles de nuevo a los organizadores de Logistic Day que nos hayan invitado, que nos hayan permitido estar en esta mesa. Y pues no me queda más que agradecerles en nombre también de todo el equipo de Inbound Logistics Latam. Gracias a Demóstenes de IPL Group, gracias a Rafael Gutiérrez de IAMSA y gracias a ti, Osvaldo, de Grupo Tribaldos. Es un gusto haber estado con ustedes y haber tenido esta conversación. No sé si, Débora, tú entras. Gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes 4, ha sido un placer escucharlos. Vamos a dar por finalizado esta parte, haremos un break y nos reencontramos a las 15 horas de Costa Rica, 16 de Panamá, para continuar con nuestra agenda. Tenemos un panel a las 15 horas sobre última milla, cómo llegar a la cadena de abasto y consumidores finales, luego el COVID-19 y las implicaciones en los bienes raíces para uso logístico, y cerraremos con nuestro keynote speaker Arturo Frías sobre la última milla, el driver del e-commerce. Nos reencontramos en unas pocas horas. Gracias. Gracias.